Las calles donde vivimos, un recorrido por los nombres de avenidas, arterias, pasajes y cortadas de nuestro lugar en el mundo. El significado de la nomenclatura del damero de Río Cuarto, contado en primera persona por los vecinos de cada barrio. Así son las calles donde vivimos. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de... Hola, así son las cosas. Mi nombre es Alberto Pedro Sánchez, soy periodista y vivo en el centro, más precisamente en Deán Funes al 300. Les cuento que la persona que le da nombre a esta calle es Gregorio Funes, nacido en Córdoba el 25 de mayo de 1749. La Deán Funes corre del microcentro al macrocentro de la ciudad en sentido este-oeste. Les aclaro que en la década del 60 era a la inversa, entre Sobremonte y Maipú y paralela a Fódrigan y San Martín, además de ser la continuidad de calle 25 de Mayo que nace en el Saliente. Funes fue hijo de una de las acaudaladas familias cordobesas de la época, estudió en el Colegio Montserrat y fue ordenado sacerdote en 1773. Ese mismo año se produce un conflicto entre el Cabildo y el rector de la Universidad Nacional de Córdoba por el reparto de bienes dejados por los jesuitas tras haber sido expulsados de la congregación. Gregorio Funes estaba en contra del obispo que apoyaba al rector y por esa razón lo nombró párroco de Punilla para así sacarlo del medio de la disputa. Funes se rebeló y emprendió viaje a España, donde se doctoró en Derecho Canónico. Tras su regreso a Córdoba, en 1804 fue ascendido a deán de la catedral y luego de la muerte del obispo ocupó ese cargo de manera interina. 3 años después fue rector de la universidad y del Colegio Montserrat. En esta institución educativa impulsó reformas al plan de estudio, incluyendo materias como matemáticas, física, francés, música y trigonometría. Era partidario de la enseñanza gratuita y estos ideales democráticos le trajeron problemas con las autoridades políticas, especialmente con el gobernador Sobremonte. De viaje por Buenos Aires, en 1809 se enteró de los planes revolucionarios a los que adhirió desde un primer momento. Consumada la Revolución de Mayo, fue elegido diputado por Córdoba para integrar la Junta Conservadora que tenía la misión de controlar el poder ejecutivo del triunvirato. Esa junta, presidida por Funes, terminó enfrentada con Bernardino Rivadavia y el deán primero fue arrestado y finalmente derivado a Córdoba, donde se negó a representar a la provincia en el Congreso de Tucumán, pero cuando los diputados electos renunciaron fue nombrado para reemplazarlos y se incorpora al Congreso a fines de 1817. Fue el redactor del periódico que se encargaba de difundir las actividades del órgano independentistas. Años más tarde desarrolló múltiples actividades públicas. Fue agente en representación de los negocios de la Gran Colombia ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires y representó al general Simón Bolívar en su intención de sumar porteños al gran Congreso Continental que se pretendía realizar en Panamá. El deán Gregorio Funes falleció en Buenos Aires el 1 de enero de 1829. Tenía 80 años. Inicialmente fue sepultado en el cementerio de La Recoleta para posteriormente sus restos ser llevados a Córdoba. Bajo el pórtico de la catedral se encuentra la urna con sus cenizas. Bueno, ya en el plano personal les cuento que si bien habito en el centro de Río Cuarto, he alternado viviendas ubicadas en otros sectores urbanos, sin contar algunos años en los que tuve radicado en Córdoba y Santa Fe. Soy del centro. Sin embargo, nací en Newbery 1010, la única manzana de la ciudad que es un triángulo, al que recorrí 1000 veces subido a un triciclo cuando tenía 3 años. Mi abuelo
fue dueño de tienda La Reina y concurría como buen español casi todos los días tras cerrar el negocio a ver jugar pelota paleta al Central Argentino y por supuesto a menudo me llevaba. Finalmente recorríamos la estación de trenes, me fascinaba verlos y cruzar la pasarela. Debe ser por eso que quiero tanto al Boulevard Roca. De todos modos, la mayor parte de mi vida la he transcurrido de Anfunes al 300. El juego callejero durante la niñez que recuerdo con más cariño han sido las escondidas en tórridas noches de verano junto a un montón de chicos y hasta pasada la medianoche, eran otras épocas, siendo válido ocultarse en cualquier zaguán de toda la manzana. Imagínense lo que significaba para quien tenía que contar. De igual manera eran atrapantes las carreras de autitos y o chapitas acondicionadas con masilla para que pesaran más y que hacíamos avanzar por el cordón de la vereda con 3 tincazos por turno, extendiéndose también el imaginario autódromo por Cabrera, Fodringham y Mitre. En cambio, otras diversiones de chicos, como los autos a rulemanes, era imposible por el tránsito intenso, y entonces nos corríamos hasta los descampados donde hoy se ubica la terminal de ómnibus. Para el fútbol usábamos una improvisada canchita en los fondos del Club Deportivo Oeste, en Buenos Aires y Mendoza, donde hoy se está construyendo un edificio enorme, y cualquier espacio libre cercano servía como pista para carreras de 100 metros. Todas las tardes jugaba al básquet en Gorriones, que por entonces estaba en calle Constitución a pocos metros de la de Anfunes. El centro carecía de terrenos baldíos donde armar chozas, jugar al hoyito quema o a las bolitas, y debíamos emigrar hacia zonas aledañas a la Plaza San Martín. En cambio, teníamos a mano todas las paredes disponibles para jugar con las figuritas. Y cuando comenzamos a desandar la difícil etapa de la adolescencia, signada por el acné, algunos pocos pelos intentando ser barba, y un concierto de chillidos y ronquidos que se disputaban el tono de lo que serían en pocos meses más nuestra voz definitiva, descubrimos que el centro era ideal porque transitaban cientos de chicas para arrojarles bombitas de agua durante las siestas de carnaval. Por si fuera poco, a 2 o 3 cuadras estaba el bar Nippon, santuario que nos cobijaba durante repetidas chupinas estudiantiles matutinas, siempre con el riesgo de que algún padre irrumpiera para tomar un cafecito, lo que provocaba la huida refugiándonos en el baño. Tiempos adolescentes de barras enfrentadas. Mi barrio tenía como boxeadores, entre otros, a los Magri, Rins, Rossi, Abrito, Olarte, Coechea, Muyaín y Yedro, y eran frecuentes memorables peleas con el grupo comandado por los Storani, Maina, Ferrero, que ellos vivían más allá. También había gente civilizada, eso sí, como los Asato, que vivían frente a casa y como buenos japoneses jamás participaban de estos combates. Por supuesto, mi querido Sambue, a cuyas aulas asistí desde el jardín de infantes. Y bueno, también con mucha ternura evoco al departamento del 8º piso de Maipú 720 y las casas del 9 de julio 917 y Santiago del Estero 923. En ellas crecieron y jugaron mis hijos. Por eso he dejado en esos inmuebles parte de mi corazón y las vivencias más sensibles y tiernas. Pero vivió en el centro, de Anfunes, calle de Anfunes. Así son las calles donde vivimos. Una hermosa radiografía de un tiempo que ha traído Alberto Pedro Sánchez, a quien le mandamos un enorme saludo, periodista, una gran pluma, en su merecido jubileo, que trabajó durante muchos años en Diario Puntal, hablándonos de las de Anfunes, pero también de las prácticas de los pibes, las barras, los chicos, los niños, los adolescentes, los jovencitos que vivían en el microcentro de la ciudad. Cruzadas enriquecen. Ricardo, no tenía decía que cómo esas palabras, esas voces cruzadas que aparecen desde distintos lugares, enriquecen el relato histórico de una ciudad secreta
que a veces no se conoce suficientemente. Las vivencias personales hacen esa iluminación también, ¿no? Tal cual, y agradecemos mucho el disparador que ha tenido esta sección, que pronto va a ser un nuevo podcast en Spotify de nuestro programa, a las biografías callejeras de Remo Presbiterio. Las calles